Él le dijo que amaba a otra persona, justo antes de que ella descubriera que estaba esperando mellizos de él. Ahora, un año después, él está de vuelta, y nada en la forma en que la mira es igual. Te amo, pero no a ti. Las palabras cayeron de sus labios en voz baja, casi casualmente, como si no fueran más que una declaración de negocios, algo que podría haber dicho en una sala de juntas, mientras firmaba contratos por millones. Evan no levantó la voz, no desvió la mirada. Sus ojos azules permanecieron en calma, firmes, imperturbables. Y eso, quizás, dolió mucho más que las propias palabras. No hubo vacilación, ninguna duda, ninguna pausa en su respiración. Lo dijo como si fuera la verdad en la que creía. Mia sintió cómo el aire a su alrededor cambiaba, como si el mundo se hubiera desplazado ligeramente de lado. Estaba de pie en medio de la espaciosa oficina de él, con el horizonte de la ciudad a sus espaldas, la luz del sol reflejándose en las paredes de cristal. Su mano, casi inconscientemente, se posó sobre su vientre, protegiendo la vida que crecía dentro de ella. Aún no se lo había dicho. Había venido hoy creyendo que lo haría, creyendo que el momento sería el adecuado, creyendo que el amor significaba algo igual para ambos. Pero ahora se sentía tonto, ingenuo, casi vergonzoso. Su garganta se tensó. Su pecho se sentía demasiado pequeño para sus pulmones, pero se obligó a respirar de todos modos. De acuerdo, dijo, aunque la palabra salió más suave de lo que pretendía. No se rompió, no tembló. No quería darle la satisfacción de verla colapsar. Su voz se mantuvo suave, incluso si su corazón se estaba astillando por dentro. Gracias por ser honesto, añadió, aunque la honestidad era una cuchilla. No sabía por qué le daba las gracias. Quizás porque cualquier otra cosa habría requerido admitir cuánto significaba él para ella. Evan parpadeó, lentamente, casi como si le sorprendiera que ella no llorara, no gritara, no suplicara. Él esperaba emoción, esperaba caos, esperaba la reacción de alguien que lo necesitaba. En cambio, ella simplemente lo miró con ojos que aún estaban claros, aún llenos de algo que él no se atrevía a reconocer. Él aún no lo sabía, pero esa expresión lo seguiría más tarde, en recuerdos que se negaban a desvanecerse. Un amor tranquilo no es fácil de borrar. Dio un paso hacia atrás, luego otro. Sus dedos se deslizaron del escritorio, rozando la madera pulida y lisa, donde una vez se había sentado riendo con él hasta altas horas de la noche. Recordó cómo su sonrisa le había parecido luz del sol entonces. Recordó cómo él le había apartado el pelo detrás de la oreja, como si ella fuera delicada, preciosa. Ahora él se quedó perfectamente quieto, con las manos en los bolsillos, la postura serena, como si nunca la hubiera tocado. «Debería irme», murmuró. No había acusación, ni amargura, solo finalidad. Se giró hacia la puerta. Su largo cabello castaño se balanceó suavemente detrás de ella, y el suave clic de sus tacones contra el suelo de mármol resonó más fuerte que cualquier palabra. Pero se detuvo a mitad de camino, con la mano suspendida cerca del pomo. No se volvió hacia él. No quería ver su rostro de nuevo mientras su corazón aún estaba al rojo vivo y vulnerable. «Espero», susurró Mia lo suficientemente bajo como para que él casi no la oyera, «que algún día entiendas lo que acabas de perder». Luego se fue. Cuando la puerta se cerró, el silencio que siguió fue increíblemente pesado. Evan se quedó solo,
pero aún no sentía el peso de ello. Pensó que había tomado la decisión correcta, una separación limpia, sin líos, sin ataduras. Creía que el amor hacía a las personas irracionales, débiles, limitadas. Él siempre había elegido el control. Carrera, poder, independencia. No sabía que en ese mismo momento, dentro de ella, dos pequeños corazones latían en perfecto ritmo. No sabía que dos niños pronto abrirían sus ojos y mirarían el mundo con la misma mirada azul que él tenía. No sabía que la frase que había pronunciado tan simplemente hoy regresaría a él más tarde, no como recuerdo, sino como un arrepentimiento lo suficientemente afilado como para cortar a través del hueso. Por ahora, solo miraba el espacio donde ella había estado, inconsciente de que la vida ya había comenzado a atarlo a ella de maneras que él nunca podría deshacer. El dolor llegó en oleadas, intenso y consumidor, pero Mia intentó mantenerse en silencio. La habitación del hospital estaba tenue, llena del zumbido apagado de los monitores y pasos distantes en el pasillo. Las enfermeras se movían a su alrededor con manos firmes y calma entrenada, pero ella podía ver la tensión en sus ojos cada vez que intercambiaban miradas. 2 latidos, 2 vidas. Los mellizos siempre eran más complicados. Su cuerpo se sentía demasiado pequeño para la magnitud de lo que estaba sucediendo. El sudor se aferraba a su piel. Su cabello estaba húmedo contra sus sienes, y su respiración se volvía irregular, a veces demasiado rápida, a veces inexistente. No tenía una mano que sostener, ni una voz susurrando ánimos cerca de su oído, ni un aroma familiar que la tranquilizara. Solo tenía el olor estéril del antiséptico y el sabor agudo del miedo subiendo por su garganta. Un médico se inclinó, hablando suavemente, pero las palabras se difuminaron y suavizaron, como si estuviera bajo el agua. Empuja. Respira. Otra vez. Otra vez. Apretó los dientes y siguió la voz, incluso cuando su visión parpadeaba. Cuando el primer llanto llenó la habitación, algo en su pecho se abrió. Un gemido pequeño, delgado, pero lo suficientemente fuerte como para resonar. Un niño. Solo vio un rápido atisbo, un diminuto rostro rosado, pelusa rubia de cabello, manos increíblemente pequeñas, enrolladas en puños apretados. Se lo llevaron rápidamente antes de que pudiera tocarlo. No había tiempo para descansar. Venía otro. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El agotamiento era pesado, como si alguien le hubiera atado pesas a las extremidades. No estaba segura de poder hacerlo de nuevo, pero lo hizo. El segundo llanto fue más débil, más suave. Hizo que su corazón se sobresaltara de miedo. Otro niño, otra pieza de su corazón fuera de su cuerpo. Intentó sentarse, preguntar, alcanzar, pero su visión se oscureció por los bordes y su pulso se volvió débil y distante. Escuchó voces agudas, pasos rápidos, maquinaria pitando más rápido. Sintió manos sobre ella, ajustando, presionando, haciendo algo que no podía entender. Una enfermera le dijo que se mantuviera despierta, que respirara, que aguantara. Mia lo intentó, realmente lo intentó, pero el mundo se desvaneció de todos modos. Cuando finalmente despertó de nuevo, la habitación estaba en silencio. Una luz fría se filtraba por las persianas. Mañana pálida o tarde pálida, no podía decirlo. Su cuerpo se sentía pesado y débil, como si incluso levantar la mano requiriera más fuerza de la que tenía. Sus labios estaban secos. Su garganta le ardía.
Durante unos segundos no recordó dónde estaba, ni qué había pasado. Luego el recuerdo regresó de golpe, y su corazón tropezó dentro de su pecho. Los bebés. ¿Dónde estaban los bebés? Intentó llamar, pero su voz se quebró en silencio. El pánico se disparó, pero su cuerpo se negó a responder rápidamente. Presionó el botón de llamada de la enfermera con una mano temblorosa. Una mujer con uniforme entró, con una sonrisa suave lista, el tipo de amabilidad que oculta la lástima. «¿Están bien?», dijo la enfermera antes de que Mia pudiera hablar, como si hubiera escuchado la pregunta 100 veces. «Ambos niños están en la unidad de cuidados neonatales. Son pequeños, pero son fuertes. Son luchadores». Mia cerró los ojos. Un aliento tembloroso se liberó de sus pulmones, aunque el alivio se mezclaba con la culpa. Estaban solos allí. La necesitaban. Ella ni siquiera podía sostenerlos todavía. Sentía que ya había fallado. La enfermera le ajustó las mantas y comprobó su frente. «Tuviste complicaciones», explicó con cuidado, eligiendo cada palabra con cautela. «Tu cuerpo entró en un estrés severo. Perdiste más sangre de lo esperado. Necesitarás tiempo para recuperarte. No podrás caminar por un tiempo, y no queremos que te esfuerces. Tu corazón necesita el descanso». Las palabras eran suaves, pero cortantes. Descanso. Como si el descanso fuera una opción. Como si una madre pudiera descansar mientras sus hijos yacían en otra habitación, necesitando calor y tacto y susurros de amor. Mia tragó con dificultad. «¿Puedo verlos?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. «Pronto», prometió la enfermera. «Pero necesitas apoyo. No puedes recuperarte sola. ¿Tienes familia? ¿Alguien que pueda quedarse contigo durante esto? Los bebés necesitarán atención las 24 horas una vez que vuelvas a casa». Familia. La palabra resonó hueca. Tenía amigos, pero sus vidas estaban llenas. Sus padres estaban a continentes de distancia, viviendo vidas en las que hacía tiempo que había dejado de intentar encajar. Solo había una persona que podía asumir la responsabilidad ahora. Una persona que debería haber estado aquí. La enfermera dudó antes de volver a hablar, como si hubiera leído la verdad en el rostro de Mia. Deberían contactar al padre. Mia giró la cabeza hacia la ventana, viendo las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Se sentía vacía y llena a la vez. Llamarlo se sentía como reabrir una herida que apenas había terminado de sangrar. Pero los bebés merecían más que el orgullo, más que el pasado, más que su miedo. Susurró su nombre en voz alta por primera vez en meses, y sabía a algo que deseaba no seguir amando. Evan. Marcó lentamente. Cada número se sentía como un paso hacia el borde de un acantilado. Cuando la llamada se conectó, ella no habló al principio. Escuchó el silencio al otro lado, su respiración constante, la vida que él seguía viviendo sin ella. Luego dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Necesitas venir al hospital». El viaje al hospital fue un borrón para Evan, aunque más tarde recordaría cada detalle como si hubiera quedado grabado a fuego en su mente. Cuando el teléfono sonó esa mañana y escuchó la voz de Mia, suave, tensa, desconocida en su agotamiento, algo dentro de él se había movido, como un gran peso que se rompe. No hizo preguntas. No preguntó por qué llamaba después de meses de silencio. Simplemente agarró sus llaves y abandonó su oficina a mitad de una reunión, dejando a su asistente mirándolo con los ojos abiertos. La ciudad pasó rápidamente en rayas de gris y acero,
mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, pero el latido de su corazón ahogaba todos los sonidos. Caminó por el pasillo del hospital, con la misma confianza que usaba en las salas de juntas, pero aquí se sentía como una máscara, algo delgado e inútil. Las luces fluorescentes proyectaban sombras nítidas en el suelo, y cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior. Cuando llegó al número de habitación que ella le había dado, dudó, su mano suspendida a solo unos centímetros del pomo de la puerta. Una extraña incertidumbre se instaló en su pecho. No estaba acostumbrado a la vacilación. No estaba acostumbrado a no saber lo que le esperaba al otro lado de una decisión. Abrió la puerta en silencio. Mia estaba acostada en la cama del hospital, pálida contra las sábanas blancas, su cabello castaño extendido sobre la almohada como seda derramada. Tenía los ojos cerrados y por un momento pensó que estaba dormida. Luego los abrió lentamente y cuando sus miradas se encontraron, algo se tensó en él tan bruscamente que casi retrocede. Se veía frágil, desgastada, como si el mundo le hubiera pedido demasiado y ella lo hubiera dado de todos modos. Mia, dijo, y su nombre sonó desconocido en su lengua, como si perteneciera a un idioma que había olvidado cómo hablar. Ella no respondió de inmediato, solo lo observó. No con ira, no con afecto, solo una quietud tranquila y agotada que lo hizo sentir expuesto. Quiso decir algo más, algo significativo, pero las palabras se dispersaron. La enfermera entró entonces, rompiendo el silencio. Saludó a Mia con una sonrisa cálida antes de volverse hacia Evan. «Usted debe ser el padre». Su tono denotaba alivio, como si su presencia resolviera problemas. Evan no respondió de inmediato. La palabra padre se sentía distante, abstracta, como algo que pertenecía a otro hombre. Pero luego la enfermera señaló una pequeña ventana cerca de la pared del fondo, una que él no había notado antes, y algo lo obligó a girarse para mirar. Más allá del cristal, se extendía una habitación suavemente iluminada, con filas de cunas transparentes, pequeños bultos de mantas, suaves gorros tejidos, pequeñas vidas respirando en ritmos tranquilos. La enfermera señaló a 2 bebés acostados uno al lado del otro, envueltos firmemente, su cabello una suave pelusa rubia, sus ojos cerrados, pero sus rostros inconfundiblemente familiares. Rasgos idénticos. Sus rasgos. El aliento de Evan lo abandonó en una sola exhalación áspera. El mundo pareció inclinarse, y se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Había visto su reflejo en el espejo miles de veces, pero verlo en algo tan pequeño, tan frágil, tan milagroso, le robó todo de su pecho: orgullo, certeza, negación. No habló, solo se quedó mirando. Mia lo observó en silencio, su voz apenas un susurro, cuando finalmente habló. Sus nombres son Liam y Noah. Él cerró los ojos brevemente, no porque estuviera abrumado, sino porque algo dentro de él escuchó de una manera que nunca supo que algo podía doler. Tan profundo, tan real, tan aterrador. Se volvió hacia ella, lento, deliberado, como si cada movimiento requiriera reflexión. ¿Por qué no me lo dijiste? La expresión de Mia no se endureció, pero se hizo más pesada. Ella no desvió la mirada. No vaciló. «Me dijiste que no me amabas», dijo, sin acusación. Solo la verdad. No iba a suplicarte que te quedaras.
Sintió el recuerdo de sus propias palabras como un puño cerrándose alrededor de su garganta. Las había pronunciado con certeza entonces. Ahora sonaban crueles y huecas, resonando a través de un lugar en él que nunca había permitido sentirse vulnerable. Caminó más cerca de su cama, pero no demasiado cerca. Ella no se acercó a él, y él no se acercó a ella. Había distancia entre ellos, no física, sino algo mucho más difícil de cruzar. ¿Puedo verlos?, preguntó, aunque la pregunta se sentía pequeña en comparación con el momento. Mia asintió. Lentamente. No había victoria en el gesto, ninguna satisfacción. Solo una tranquila resignación nacida del agotamiento y el amor, y todo lo que ella había soportado sola. La enfermera lo guió a través de la puerta hacia la sala neonatal. El aire era cálido, zumbando suavemente con máquinas y canciones de cuna de respiraciones. Se acercó a las cunas como un hombre que se acerca a un milagro que no creía merecer. Cuando miró a los niños, algo dentro de él se aflojó y se tensó a la vez. Extendió una mano temblorosa, no para tocar, todavía no, sino como para marcar el espacio donde su mundo acababa de cambiar de forma. No habló, solo se quedó allí, en silencio, mientras la realización se asentaba en sus huesos. Era padre, y no había estado allí. Evan comenzó a ir al hospital, todos los días después de eso. Al principio era incómodo, casi tenso, como si ninguno de los dos supiera bien las reglas de esta nueva realidad. Llegaba temprano la mayoría de las mañanas, a veces incluso antes de que las enfermeras hubieran terminado sus primeras rondas, y se quedaba hasta la noche, cuando terminaban las horas de visita. Traía café para las enfermeras, flores que Mia apenas miraba, y preguntas, tantas preguntas, sobre tomas y monitores de respiración y los nombres de cada medicamento en las listas de los bebés. Le caía bien al personal. Era educado, tranquilo, atento. Pero Mia sabía la verdad. Estaba tratando de compensar algo que no podía borrar. Y ni siquiera él sabía si era posible. La primera vez que sostuvo a Liam, sus movimientos fueron rígidos, cuidadosos, como si un movimiento equivocado pudiera destrozar al niño en pedazos. El bebé era tan ligero que Evan no estaba seguro de estar sosteniendo algo real en absoluto. El pequeño pecho subía y bajaba contra su palma, y la sensación de ese ritmo frágil hizo que su garganta se tensara inesperadamente. Miró a la enfermera, inseguro, casi vulnerable de una manera que Mia nunca había visto en él antes. Y la enfermera sonrió y ajustó suavemente su agarre. Los dedos de Liam se curvaron alrededor de la tela de la camisa de Evan, y algo dentro de él simplemente se abrió. No fue repentino, no fue dramático, fue tranquilo, el tipo de ruptura que viene de darse cuenta de que estuviste equivocado durante mucho tiempo. Mia observó desde su cama. Intentó no mirar fijamente, intentó no permitirse la esperanza. Pero había algo en la forma en que miraba a los niños, ya no con shock, sino con una especie de asombrada reverencia, que ablandó un lugar dentro de ella que había luchado por convertir en piedra. Aún así, no le habló más de lo necesario. Intercambiaron palabras, solo a nivel superficial. ¿Qué dijo el médico? ¿Cuánto falta para la próxima toma? ¿Quieres que sostenga a Noah ahora? Sus conversaciones eran prácticas, sin emoción, pero el silencio entre ellos estaba lleno de cosas que ninguno de los dos estaba listo para decir. Su cuerpo sanó lentamente. La primera vez que se puso de pie de nuevo,
sus piernas temblaron como si pertenecieran a otra persona. Evan se paró cerca detrás de ella, sin tocar, solo allí, presente. Ella no se apoyó en él. Se negó a hacerlo, pero lo sintió. Sólido e inmóvil, una red de seguridad que no quería pero que tampoco le dijo que se fuera. La enfermera elogió su progreso, pero Mia se sentía frágil, como si su cuerpo pudiera fallar en cualquier momento. Odiaba esa sensación. Siempre había sido fuerte, independiente. Sin embargo, ahora su propia fuerza había sido extraída de ella como hilos deshilachándose de una costura. Una tarde, mientras Mia dormía, Evan se sentó en un sillón reclinable junto a la incubadora donde Noah yacía durmiendo. La habitación estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar el zumbido de las máquinas. Se recostó ligeramente y dejó que su cabeza descansara contra la silla, y sin querer, comenzó a hablar en voz baja, como para sí mismo. «Yo no lo sabía», dijo, con la voz apenas un susurro. No realmente. Sabía que ella se preocupaba. Sabía que era buena. Demasiado buena para alguien como yo. Pensé que podía elegir no sentir nada. Pensé que irme significaba que yo tenía el control. Noah no se movió. Respiraciones de bebé, constantes y ligeras. «Me equivoqué», continuó Evan. «Pensé que el amor era algo que atrapaba a la gente. No entendía que podía ser lo que los salva». Se quedó en silencio, con los ojos fijos en el pequeño pecho que subía y bajaba. Su mandíbula se tensó. El arrepentimiento se curvaba profundamente. Cuando Mia se despertó más tarde, lo vio así, con la cabeza inclinada, los hombros no tensos como siempre, sino bajados, más suaves. No derrotado, solo cambiado. Ella se quedó allí un rato antes de hablar. «No tienes que quedarte todos los días», dijo en voz baja. No con frialdad, no con desdén, solo honestamente. «Tienes una vida fuera de esto». Él no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era tranquila, pero sus ojos sostenían algo nuevo, algo firme. «Esta es mi vida ahora», respondió. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, más pesadas que cualquier disculpa que él pudiera haber pronunciado. Mia sintió que su respiración se cortaba. Apartó la mirada rápidamente, temiendo que si seguía mirándolo, los muros que pasó meses construyendo comenzarían a desmoronarse. La curación no ocurrió rápidamente, ni para su cuerpo, ni para su corazón. Pero cada día Evan estaba allí, alimentando a los niños, aprendiendo a envolverlos, quedándose dormido sentado con un bebé contra su pecho, despertando con el sonido de un suave llanto y respondiendo antes que las enfermeras. Ya no intentaba impresionarla. Ya no estaba actuando. Simplemente estaba haciendo el trabajo. Y hay algo innegable en una persona que elige quedarse cuando todo es difícil. Algo que lenta, silenciosamente, comienza a cambiar la forma del dolor. El hielo no se derritió. Todavía no. Pero comenzó a agrietarse. Las noches en el hospital eran diferentes a los días. Durante el día había enfermeras, médicos, conversaciones tranquilas, el suave pitido de las máquinas y el visitante ocasional que caminaba por el pasillo. Por la noche, el mundo se encogía hasta que solo la respiración y los latidos del corazón parecían existir. Los pasillos se oscurecían, las luces se atenuaban, las voces se suavizaban. Todo se volvió más lento, más tranquilo y más honesto. La noche tenía una manera de revelar las cosas que la gente intentaba ocultar.
Mia a menudo fingía dormir cuando estaba demasiado cansada para hablar, aunque el peso del agotamiento se asentaba profundamente en sus huesos. Su cuerpo se estaba curando. Sí, pero la curación no era algo elegante. La hacía sentir débil, inestable, como si su propia piel no le perteneciera del todo. Sus emociones estaban enredadas de maneras que no podía nombrar. Amor, resentimiento, dolor, alivio, anhelo. Todo vivía bajo sus costillas como un nudo que no se aflojaría. Una noche, cuando la habitación estaba oscura, excepto por la tenue luz del pasillo que se filtraba a través de la ventana de la puerta, se despertó y se dio cuenta de que no estaba sola. Evan estaba sentado en la silla junto a su cama, con los hombros ligeramente encorvados, con las manos juntas en su regazo. Su compostura habitual se había ido, suavizada como la superficie del papel ablandado por el tacto. Él pensó que ella estaba dormida. Se dio cuenta al instante, porque su guardia había bajado por completo. Su expresión estaba desnuda de una manera que ella nunca había visto, ni siquiera en sus momentos más íntimos, antes de que todo se rompiera. La miró. Luego pasó por encima de ella, a algo que solo él podía ver. «Fui un cobarde», dijo en voz baja, como si hablara con la oscuridad o consigo mismo. Pensé que si no lo decía, si no me permitía sentir nada, entonces nada podría lastimarme. Mia no se movió. No quería que él se detuviera. No creía que pudiera hablar, incluso si lo intentaba. Me dije a mí mismo que el amor era una trampa, continuó, con la voz firme pero suave. Algo que hacía tonta a la gente, algo que les hacía perder el control, y el control lo era todo para mí. Sus dedos se tensaron ligeramente, nudillos pálidos. Pero entonces los vi, susurró, y por un momento su voz se quebró, no fuerte, no dramáticamente, solo una pequeña fractura en un lugar que no solía romperse. Y me di cuenta de que ya había perdido el control hace mucho tiempo. Simplemente no lo entendí. El silencio se extendió, pero no era vacío. Estaba lleno, pesado, cálido, doloroso. Se recostó ligeramente en la silla, mirándola a pesar de que todavía creía que estaba durmiendo. «No espero que me perdones», dijo. «No me debes eso. No lo merezco». La honestidad en su voz era cruda, sin pulir. No era algo que hubiera ensayado o elaborado. Era la verdad sacada directamente de su centro. «Pero estoy aquí», terminó, «y me quedaré. No porque quiera arreglar lo que rompí. No creo que pueda, sino porque no deberías tener que hacer nada de esto sola. Y porque te amo, aunque tuviera demasiado miedo para decirlo cuando importaba». Mia sintió que algo dentro de ella cambiaba. No perdón, todavía no, sino reconocimiento. Una comprensión tranquila del dolor que se encuentra con el dolor. Ella no abrió los ojos, no porque no quisiera que él supiera que ella sufría, sino porque sabía que si lo hacía, lloraría. Y no podía romperse de nuevo. No esta noche. No cuando las heridas aún estaban frescas, aún tiernas. Así que se quedó quieta y dejó que su confesión se asentara en la habitación, como un suave y tembloroso latido del corazón. Su respiración se ralentizó finalmente, y su cabeza se inclinó hacia adelante mientras se quedaba dormido en la silla, su cuerpo curvado en una forma incómoda que no parecía importarle. Mia giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Incluso dormido, se veía cansado, humano. No el hombre hecho de acero que había conocido antes, no el hombre que podía irse sin inmutarse, sino alguien que estaba aprendiendo, lenta,
dolorosamente, hacer algo diferente. Sintió calor extenderse por su pecho, desconocido y cauteloso. No confianza, pero tal vez el comienzo de ella. No amor renovado, pero algo que podría volver a ser amor algún día. Y en ese espacio tranquilo, donde el pasado y el futuro se cernían como un aliento, se permitió un pequeño pensamiento que no se había permitido antes. Tal vez las personas podían cambiar. Tal vez los corazones podían romperse y aún así encontrar el camino de vuelta. Tal vez no hoy, pero algún día, cuando los médicos finalmente dijeron que Mia estaba lo suficientemente fuerte como para dejar el hospital, no se sintió como un momento triunfal. No hubo un estallido de alegría, ni una celebración emocionada. Se sintió más como salir a un mundo que ya no reconocía. Su cuerpo todavía estaba débil, sus extremidades lentas para responder, e incluso sentarse por largos períodos la dejaba mareada y sin aliento. Las enfermeras prepararon a los bebés con cuidado, revisando monitores y biberones y papeleo. Evan estuvo allí en cada paso, pero habló poco, como si temiera que decir demasiado pudiera romper la frágil paz entre ellos. Mia asumió que los llevaría a su ático, el de paredes de cristal y suelos de mármol frío, donde ella siempre se sintió como una invitada. Estaba preparada para decirle que no se quedaría allí, pero cuando llegaron al coche, Evan no giró hacia el horizonte de la ciudad. Condujo por una ruta diferente, más tranquila, bordeada de árboles, en lugar de torres de cristal. Mia observó el mundo moverse fuera de las ventanas. La confusión se acumulaba lentamente en su pecho. Finalmente preguntó a dónde iban, aunque su voz era suave y cansada. Él no respondió al principio. Solo la miró brevemente, luego de vuelta a la carretera. «Algunos son mejores», dijo finalmente, y aunque las palabras eran vagas, no había arrogancia en ellas, ni la suposición de que él sabía mejor. Sonaba como una promesa que se estaba haciendo a sí mismo, tanto como a ella. La casa a la que llegaron no se parecía en nada a la vida que él había vivido antes. Era lo suficientemente pequeña como para sentirse humana, con luz cálida en las ventanas y un porche que parecía haber sido construido para mañanas lentas y tardes tranquilas. El patio estaba cerrado por una vieja cerca de madera, del tipo que había sido pintada y repintada a lo largo de los años. Había árboles, no pulcramente recortados, sino creciendo libremente, y el aire olía a hierba y principios de primavera. Mia lo miró fijamente durante un largo momento, sin salir del coche de inmediato. Parecía algo que una vez mencionó hace años, un comentario pasajero sobre querer un hogar que se sintiera seguro y cálido. Ella no recordaba haberlo dicho, pero claramente, él sí. Dentro, la casa era sencilla. Los muebles nuevos todavía tenían el tenue olor a embalaje, pero había mantas dobladas en el sofá, platos ya en los armarios, y una mecedora colocada cerca de la ventana, donde la luz del sol se acumulaba por la tarde. Había un dormitorio con ropa de cama suave, cortinas que filtraban la luz suavemente, una cuna al lado de la cama y dos Moisés más pequeños instalados en la esquina. Alguien había pensado en cada detalle. Alguien se había preparado. Era demasiado, demasiado amable, demasiado doloroso. Mia sintió que su garganta se tensaba y apartó la mirada para que él no viera. Evan no la tocó, no intentó guiarla ni sostenerla. Simplemente llevó a los bebés adentro, uno a la vez, con un enfoque tranquilo y cuidadoso, como si cada movimiento necesitara de su atención. Las primeras noches fueron difíciles. Los bebés se despertaban a menudo.
Sus pequeños llantos llenaban la casa con una necesidad que no obedecía a horarios ni al agotamiento. Mia intentó levantarse cada vez, pero su cuerpo a veces le fallaba, y el mareo nublaba su visión. Evan no esperó a que ella pidiera ayuda. Cuando escuchaba incluso el más tenue llanto, ya se estaba moviendo, a menudo antes de que ella estuviera completamente despierta. Cambiaba pañales con manos que ya no temblaban, calentaba leche con paciencia precisa, y sostenía a cada niño contra su pecho, paseando por la habitación en círculos lentos para calmarlos. A veces Mia observaba desde la cama, apoyada en almohadas, su respiración constante, pero su corazón acelerado. No le dijo que se detuviera. No dijo gracias. No sabía cómo hablar esas cosas todavía. En cambio, solo observaba, tratando de entender esta versión de él. Este hombre que se quedaba despierto a pesar del agotamiento sin quejarse, que cantaba suavemente por lo bajo para calmar a los bebés, que los miraba ya no con shock, sino con algo profundo y suave y doloroso. Él no intentó luchar por su afecto. No preguntó dónde estaban parados, ni qué sentía ella. No buscó su mano, ni presionó para acercarse. Simplemente existió a su lado, constante y consistente, una presencia tranquila que no exigía ni tomaba. Por las mañanas, cocinaba el desayuno incluso cuando ella no tenía apetito. El olor a huevos calientes y pan tostado llenaba la casa, anclándola en algo ordinario, algo real. A veces ella comía. A veces solo lo miraba moverse por la cocina, con las mangas remangadas, el cabello ligeramente revuelto por la falta de sueño. Se parecía menos al ejecutivo perfecto que había conocido antes, y más a un hombre que estaba intentando, realmente intentando, incluso cuando era doloroso. Una tarde, mientras los bebés dormían en sus Moisés, Mia se sentó en la mecedora junto a la ventana, la luz del sol calentando su piel. Evan estaba arreglando uno de los cajones de la cómoda que no se deslizaba suavemente. Sus manos estaban firmes, sus movimientos seguros. Ella lo observó trabajar, miró sus hombros, su perfil, el enfoque tranquilo que ahora llevaba. Lentamente, casi a regañadientes, se dio cuenta de que ya no sentía miedo en su presencia. Ella no lo amaba de nuevo. Todavía no, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. La curación no es ruidosa. No se anuncia a sí misma. Comienza en silencio, como algo pequeño echando raíces bajo la superficie, desapercibido hasta que ya ha comenzado a crecer. Y en esa casa, con luz suave y 2 niños durmiendo, algo en ella comenzó a cambiar, solo ligeramente, como una puerta abriéndose una rendija para dejar entrar aire fresco. El comienzo de algo nuevo. No un regreso a lo que fue, sino la lenta construcción de algo más fuerte, algo ganado. La casa se convirtió en su propio mundo. Los días pasaron lentamente, marcados por tomas, siestas, suaves canciones de cuna y el delicado crujido de la mecedora. La curación no era lineal. Algunas mañanas, Mia se despertaba con suficiente fuerza para moverse fácilmente, para respirar sin sentir el peso del recuerdo presionando su pecho. Otras mañanas, sentía como si la gravedad misma se hubiera espesado, tirando de ella hacia algo pesado y doloroso. Los médicos le habían advertido que la recuperación del trauma físico era solo una parte del viaje. La recuperación emocional llegó después, más tranquila, pero mucho más exigente. Evan no intentó apresurarla.
No intentó forzar conversaciones sobre el pasado. Simplemente existió a su lado, firme como la gravedad, constante como el amanecer. Se levantaba por la noche cuando cualquiera de los niños lloraba. Cocinaba comidas incluso cuando Mia apenas tocaba la suya. Llevaba a Noah al hombro cuando el bebé estaba inquieto y no se calmaba, susurrando melodías suaves y semiformadas que Mia nunca había escuchado antes. A veces se sorprendía escuchando, observando desde el umbral, preguntándose cuándo este hombre había aprendido la ternura. Pero la curación también significaba recordar. Y recordar a menudo dolía más que olvidar. Una noche, el cielo fuera de la ventana brillaba con el oro de la tarde. Los mellizos dormían en sus Moisés, la casa finalmente en silencio después de horas de llanto, mecedoras y paseos. Mia se sentó en el porche envuelta en una manta, mirando la luz que se desvanecía. Evan salió y se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. El silencio ya no era incómodo. Simplemente existía. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El viento movía las hojas en el jardín. Un perro ladró en algún lugar de la calle. La vida sucedía suavemente a su alrededor. Finalmente, Mia rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero las palabras eran más pesadas que el aire que las rodeaba. ¿Recuerdas el día que me fui de tu oficina? Él no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue firme. Recuerdo todo sobre ese día. Ella asintió lentamente, sus ojos todavía en el horizonte. Ni siquiera pareciste sorprendido. Él inhaló. Su pecho se elevó con algo que no era exactamente arrepentimiento, sino algo adyacente a él, algo más profundo. No estaba sorprendido, admitió, pero debería haberlo estado. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba perdiendo. La honestidad era diferente de las disculpas que había ofrecido en silencio en el hospital. Esta era más clara, más nítida, no un intento de calmar la culpa, sino una verdad dicha, porque necesitaba existir en el aire entre ellos. «Me lastimaste», dijo Mia. Su voz no se quebró. No era necesario. La fuerza estaba en la simplicidad. No solo porque no me querías, sino porque no te permitiste intentar querer nada. Él cerró los ojos, una respiración lenta. No se defendió, no explicó, no dijo que tenía miedo, o estaba abrumado, o no estaba preparado. Simplemente dijo, «Lo sé». Por primera vez desde que sus vidas se habían desmoronado, ella creyó que él realmente lo sabía. Mia se movió bajo la manta, acercándola más. Había lágrimas acumulándose, pero aún no caían. «No sé si puedo perdonarte», dijo. «No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si el amor puede volver una vez que se ha roto así». Él no se inmutó. No intentó alcanzarla. Su voz era baja, firme, cuidadosa, como si cada palabra fuera elegida con intención. «No tienes que perdonarme», dijo. «No me debes eso. No estoy aquí porque espere algo de ti. Estoy aquí porque quiero estarlo, porque te amo, porque los amo, y porque el amor es algo que se demuestra, no algo que se dice». Mia finalmente lo miró entonces. Realmente lo miró. Su cabello estaba más largo ahora, cayendo en mechones desiguales sobre su frente. Había sombras tenues bajo sus ojos, del tipo que proviene de noches sin dormir, dedicadas a cuidar de otra persona. Sus manos, apoyadas en sus rodillas, estaban relajadas, no tensas, no a la defensiva, simplemente abiertas. Y en ese momento,
Ella no vio al hombre que una vez le dijo que no la amaba, sino al hombre que ahora se despertaba a las 3 de la mañana para calmar a un niño que lloraba. El hombre que daba pasos lentos y silenciosos para evitar despertarla. El hombre que aprendió a acunar una pequeña vida con ternura. Aún así, el dolor no desaparece solo porque el amor regrese. La curación requiere más que esfuerzo. Requiere tiempo. Mia volvió a mirar hacia otro lado, parpadeando lentamente. Una lágrima finalmente se deslizó, aunque su voz no tembló. «No tengo una respuesta para ti», dijo. Él asintió. «No estoy pidiendo una». El viento susurró las hojas de nuevo, y el cielo siguió desvaneciéndose en el crepúsculo. Por primera vez en mucho tiempo, Mia sintió que algo dentro de ella se aflojaba. No perdón, no amor renacido, sino el comienzo de un espacio donde esas cosas podrían vivir eventualmente. Ella no tomó su mano, pero tampoco se alejó de él. Y a veces, la curación comienza simplemente quedándose. Las estaciones cambiaron lentamente, como siempre lo hacen, casi imperceptiblemente de un día para otro, hasta que de repente todo es diferente. El verano se fundió en otoño, y los árboles fuera de la casa se volvieron dorados y ámbar, sus hojas flotando por el jardín como fragmentos de luz solar cayendo al suelo. Los mellizos se hicieron más fuertes. Sus llantos se volvieron más fuertes, sus ojos más enfocados, sus pequeñas manos alcanzando y agarrando y descubriendo el mundo. Mia encontró su fuerza regresando pieza por pieza. Algunos días caminaba sin sentirse débil. Algunos días se reía. La primera vez que se escuchó reír de nuevo, el sonido la sobresaltó. Se sintió como escuchar una voz que había conocido pero olvidado en algún momento del camino. Evan todavía estaba allí, no como una sombra o una obligación, sino como una constante. No era perfecto, nadie lo es nunca, pero el esfuerzo que daba era constante y real. Aprendió qué canción de cuna calmaba a Noah más rápido y cómo hacer reír a Liam. Aprendió a cocinar comidas que a Mia realmente le gustaban, en lugar de comidas que parecían impresionantes, pero no sabían a nada. Comenzó a dejar su teléfono en otra habitación durante las tomas, algo que su antiguo yo nunca habría permitido. Programó sus reuniones para más tarde, para poder estar allí para las tomas matutinas, las rápidas revisiones médicas o simplemente los desayunos tranquilos, donde no era necesario intercambiar palabras. Su vida no se encogió debido a estos cambios. Se expandió. Y por primera vez, entendió lo que significaba dejar que la vida ocupara espacio dentro de él. Mia aún protegía su corazón. Aún elegía sus palabras con cuidado a su alrededor y custodiaba sus silencios. No por frialdad, sino por el profundo instinto de alguien que ha aprendido lo doloroso que es entregar el amor a alguien que no está listo para sostenerlo. Pero hubo momentos, pequeños, delicados, en los que la guardia se deslizó sin que ninguno de los dos se diera cuenta. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando lo veía durmiendo con uno de los bebés acurrucado en su pecho. La forma en que a veces se inclinaba hacia él cuando el agotamiento la oprimía. La forma en que él le quitaba un mechón de pelo de la cara sin pensarlo. Ninguno de estos momentos fue grandioso o dramático, pero fueron reales. Una tarde, casi un año después de que nacieran los niños, la casa estaba en silencio. Los mellizos finalmente se habían dormido después de horas de caos juguetón e inquietud provocada por la dentición. Mia se sentó en el porche de nuevo, el mismo lugar donde una vez le había dicho a Evan
que tal vez nunca lo perdonaría. El aire estaba fresco, la noche suave. Ella envolvió sus manos alrededor de una taza caliente, inhalando el vapor. La puerta se abrió detrás de ella y se cerró suavemente. Evan salió y se sentó a su lado, dejando el mismo espacio respetuoso entre ellos que siempre hacía. El tranquilo reconocimiento de que la cercanía era algo que ella necesitaba elegir, no algo que él pudiera tomar. Pero esta noche, ella se acercó por su cuenta. Él se dio cuenta, pero no la miró de inmediato, como si temiera reconocerlo demasiado rápido. Se sentaron así durante un largo momento. La luz de la luna tocaba el jardín en plata, y los grillos distantes cantaban tranquilamente en la hierba. «¿Recuerdas?», dijo Mia suavemente, con la voz firme, «lo que me dijiste en el hospital, cuando pensabas que estaba dormida?» Él inhaló lentamente. «Sí». Ella giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos ya no estaban protegidos, ni distantes. Sostenían una calidez cautelosa pero genuina. «Dijiste que pensabas que el amor te haría débil». Él asintió, una vez, muy lentamente. «Lo hice». Una suave brisa movió su cabello. Ella se lo puso detrás de la oreja. ¿Y ahora? Él se volvió hacia ella entonces, completamente, sin vacilación. Su voz era firme, pero había emoción envuelta en ella, profunda y clara. «Ahora sé que el amor es lo único que me ha hecho fuerte». Las palabras se asentaron entre ellos, suaves pero inconfundiblemente verdaderas. Mia sintió que su pecho se tensaba, no con dolor, sino con algo parecido a la liberación. Un lento aflojamiento del nudo que había llevado durante tanto tiempo. Ella no habló de inmediato. En cambio, apoyó la cabeza en su hombro. Era la primera vez que lo tocaba sin que el agotamiento fuera la razón. Fue una elección. Su aliento se cortó y luego, lentamente, exhaló. Su mano se movió hacia la de ella, no agarrando, no reclamando, simplemente sosteniendo, como si reconociera algo que había estado creciendo durante meses en silencio. Ella habló en voz baja, apenas más fuerte que un susurro. «Te amo. Nunca dejé de hacerlo, pero necesitaba que encontraras tu camino hacia nosotros. No porque nos perdiste, sino porque te perdiste a ti mismo». Sus ojos se cerraron, no con arrepentimiento, sino con comprensión. «Lo sé», murmuró. «Y estoy aquí. No me iré a ninguna parte». No hubo un beso dramático. No hubo fuegos artificiales. No hubo una avalancha repentina de música. Solo dos personas sentadas, hombro con hombro, bajo el cielo tranquilo, finalmente respirando el mismo ritmo de nuevo. Dentro, sus hijos dormían. Dos pequeñas vidas, prueba de que incluso los comienzos rotos pueden convertirse en algo completo. El amor no había regresado de repente. Había vuelto a crecer lentamente, deliberadamente, como un amanecer. Y ahora, por fin, el cielo estaba claro.